cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes de reunirnos en tu nombre, aquí en tu casa de oración, porque queremos aprender más de ti, queremos aprender más de tu grande amor. Y por eso, Señor, invocamos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que Él se manifieste con poder en este lugar y también en nuestros corazones. Pedimos tu bendición en esta hora. Bendice a cada persona presente, hermanos y hermanas que han venido a escuchar de tu palabra, y bendice también a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche, el tema número 4, lleva por título La purificación. Y el versículo clave para que vamos a desarrollar se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Son 3 versículos, 25, 26 y 27, de Efesios 5. Y dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está haciendo una comparación el apóstol aquí, que la relación más íntima, que es la relación matrimonial, Dios la compara con el amor de Cristo y su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el propósito de Jesucristo es purificar a su iglesia. Y habla del lavamiento, pero este lavamiento, obviamente cuando uno se lava es con agua, pero este agua representa a la palabra de Dios. Y vamos a ver que también representa al Espíritu Santo. Entonces, la serie que nosotros estamos siguiendo es Caminar con Cristo. Y para nosotros saber cómo caminar con Cristo en este mundo mientras el Señor nos da vida, tenemos que saber cómo caminó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y si Saúl nos pone en la primera imagen del santuario, habíamos visto que Cristo nació en este mundo y plantó su tienda dentro del campamento humano. Es decir, Cristo no nació dentro del santuario. Cristo nació, digamos, en el campamento donde están las carpas allá afuera, alrededor del campamento. Habíamos dicho que eran 12 tribus y habían tres tribus instaladas delante del santuario, 3 a un costado, 3 al otro costado y 3 atrás, rodeando el santuario. Pero el santuario siempre ocupaba el centro del campamento. Y entonces, en un momento dado, el Señor Jesucristo fue, como dice Isaías 53, si ustedes lo leyeron, Isaías 53, del 1 al 12, pero hay una frase allí entre todos esos versículos donde dice que Cristo fue llevado como cordero al matadero. De hecho, Juan el Bautista le llama a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el santuario se sacrificaban muchos corderos, pero esos corderos era un símbolo del sacrificio futuro que iba a tener lugar el Mesías, Cristo, el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor va caminando hacia el santuario, atraviesa esa puerta que ustedes ven allí abajo a la izquierda,
que es la única entrada, y llega hasta el mueble ese que está humeante, ahí, ese mueble cuadrado, que es el altar del sacrificio. Ahora vamos a ver una ampliación con la siguiente figura. La siguiente figura, la figura número 2. No, esa no es la otra, la de la cruz. Esa misma. Allí está el altar del sacrificio donde se sacrificaban los corderitos mientras el Mesías no venía a este mundo. Pero cuando Cristo vino, el altar del sacrificio era un símbolo de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo. Entonces, habíamos visto que Cristo fue al altar del sacrificio y mientras iba llegando, Dios le transfirió a él todos los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos, desde Adán y Eva, que fue el primer hombre y la primera mujer, hasta el último hombre y mujer que nazca en el futuro. Los pecados de cada ser humano, Dios se lo cargó en él. Y entonces se le aplicó la penalidad de la ley. La ley dice, la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Entonces ahora, una vez que él recibió la culpa de todos, le tocaba morir. Así pasaba con los corderitos. Cuando un pecador en forma individual llevaba el corderito allí, como está esa figura con el corderito ahí al lado, le ponía la mano en la cabeza y entonces transfería sus pecados individual al corderito. Él quedaba libre de pecado, pero el corderito quedaba contaminado de pecado y entonces al corderito se le aplicaba la ley. Por eso se sacrificaba el cordero y se quemaba allá arriba, donde está el fuego, allí la figura del fuego. Ese es el primer paso. Nosotros como cristianos debemos seguir a Cristo. Nacemos en el mundo y cuando escuchamos la voz de Dios que nos llama para que seamos parte de su pueblo, voluntariamente y simbólicamente tenemos que caminar hasta ese lugar. Simbólicamente, porque eso no existe, no tenemos que ir a ningún lugar, pero simbólicamente vamos al altar del sacrificio y allí le transferimos mediante una oración nuestros pecados a Cristo, siendo Cristo el Cordero que quita los pecados del mundo. Y entonces, luego nosotros, como decía Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, allí está el versículo, sino que Cristo vive en mí. Porque al entregarme a Cristo, es 2:20, sí. Al entregarme a Cristo, ya Cristo vive en mi mente, en mi corazón. Y lo que nosotros queremos hacer es su voluntad. Por eso lo que la segunda parte dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo sé que Cristo murió por mí. Es una tremenda demostración de amor hacia mí, hacia cada uno de nosotros. No es hacia mí solo, hacia todo el mundo. Pero no todo el mundo cree. No todo el mundo ejerce la fe. Y el que no ejerce la fe se lo perdió. Se perdió el amor de Dios y se perdió el regalo de Dios. Porque el regalo de Dios es que al quedarnos libres de pecado, Él nos da la vida eterna. Gratuitamente. No tenemos que pagar absolutamente nada. Él lo da por su propia voluntad. Por gracia, Él nos da la vida eterna. Claro, después que Él nos dio la vida eterna, nosotros, mientras estemos aquí en esta vida, tenemos que vivir conforme a su voluntad, guardando sus mandamientos, guardando su palabra. No podemos seguir con la vida antigua, no, porque la vida antigua que era, hacíamos cualquier cosa, decíamos cualquier cosa, pensábamos cualquier cosa y para nosotros estaba todo bien.
Y si otro sufría, que sufriera, no nos importaba. Ya esa vida quedó atrás, quedó crucificada juntamente con Cristo. Y entonces ahora nosotros vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, Cristo sale del campamento y luego pasa a través de la puerta del atrio, llega al altar del sacrificio y muere crucificado allí por los pecados del mundo. Nosotros hacemos lo mismo. Salimos del campamento, somos guiados por medio del Espíritu Santo que impresionó nuestra mente y escuchamos la voz de Dios que nos llama, llegamos hasta el altar del sacrificio y entregamos a Cristo nuestros pecados y conjuntamente con Cristo la persona antigua es crucificada allí. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó con Cristo después de que fue crucificado? ¿Qué hicieron con Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo después? Fue sepultado. Fue sepultado. Entonces, nosotros tenemos que seguir también los mismos pasos. Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó glorificado, completamente cambiado. Incluso cuando vino María, que no lo reconocía, y después que él llamó a María por su nombre, se dio cuenta que era Cristo, le dijo, no me toques que no he subido al Padre, y se asciende al cielo para llegar hasta el Padre y luego regresa otra vez a la tierra. Luego se encuentra con los discípulos que van a Emaús y los discípulos empezó a caminar Jesús con ellos y ellos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque Cristo ahora estaba glorificado. Era otra persona y la transformación en la gloria es diferente a cómo nos vemos nosotros ahora. Nosotros ahora nos vemos mal, medios enfermizos, cansados, envejecidos, algunos sin cabellos, en fin. Pero cuando Dios nos renueva y nos hace y nos da un cuerpo glorificado, nos vamos a ver todos jóvenes, con todos los cabellos, con toda la energía, y nuestro semblante va a cambiar. Vamos a estar más radiantes, vamos a irradiar luz, porque es la luz divina que vamos a reflejar. ¿Ves? Entonces, así se resucitó Cristo. Primicia de los que están durmiendo. Eso nos garantiza de que algún día nosotros vamos a resucitar igual que Él. Ahora, dentro del santuario hay un mueble que cumple con la condición de sepultado y resucitado. Y ese mueble es el lavacro, es la fuente de lavamiento. Ese mueble estaba a continuación del altar del sacrificio, entre la tienda y el altar del sacrificio. Existía ese mueble. ¿Qué se hacía en ese mueble? Bueno, ese mueble era una fuente de agua que tenía dos compartimentos, como ustedes ven allí, una para lavarse las manos y otra para lavarse los pies. Obviamente que la figura no ayuda mucho, porque ese no era el procedimiento. Había un recipiente que se sacaba el agua, obviamente había un asistente y entonces la persona se lavaba el agua afuera, no así porque así se estaba contaminando toda el agua. Sacaba con un recipiente un poquito de agua y la persona se lavaba las manos y los pies. Un ritual de purificación, porque el sacerdote había oficiado en el altar del sacrificio con el pecado, porque tuvo que presenciar la muerte de un cordero contaminado de pecado, y aunque él no fue quien, digamos, el que crucificó al cordero, fue el pecador, pero él estaba allí, él estaba manipulando y por lo tanto él se iba a contaminar sus manos y sus pies.
Y Dios había dado la orden de que antes de entrar a la tienda del encuentro, antes de entrar a la presencia de Dios, se tenía que purificar los pies y las manos. Todo eso tiene un significado muy interesante que lo vamos a ver. Entonces, para eso estaba la fuente de bronce. Y la fuente de bronce estaba hecho de bronce también, así como el altar del sacrificio. Lo de afuera, el metal que se usaba era bronce. El material que se usaba adentro era oro en su mayoría y un poquito de plata. Entonces, aquí nosotros vamos a ver cómo se cumple lo que leímos recién de Efesios 5, del 25 al 27, donde dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está la fuente de lavamiento? La que acabamos de ver. La figura que acabamos de ver. Esa es la fuente de lavamiento. Allí el sacerdote se purifica. Y el Señor Jesucristo purifica a la iglesia, porque si nosotros estamos siguiendo a Cristo, sus pasos, también tenemos que pasar por esa fuente. Y entonces allí nosotros nos purificamos. ¿Y de qué manera nos purificamos? Por medio de la palabra, dice allí, para purificarla por medio de la palabra. Así que, habiendo nosotros muerto a la vida antigua y todos nuestros pecados pasados fueron entregados allí en el altar del sacrificio, simbólicamente, somos sepultados en agua. Y luego, inmediatamente, al salir del agua, comenzamos una vida nueva. Por eso dice allí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, ¿qué ritual tiene la iglesia? La mayoría de las iglesias, por lo menos esta iglesia lo tiene, y lo hace según la Biblia, donde la persona es sepultada en agua, simulando la sepultura de Cristo en la tumba, en el bautismo. Es decir, una parte del bautismo, porque la primera parte del bautismo es transferirle a Cristo nuestros pecados en el altar del sacrificio y morir a la vida antigua. Y entonces en el agua somos sepultados, y ustedes fíjense que no hay mejor manera de simular la muerte que estar debajo del agua, porque usted debajo del agua no puede respirar. De pronto puede abrir los ojos, pero no puede respirar. Y una persona que falleció, ¿respira? No, deja de respirar. Entonces, debajo del agua no respira, pero son un segundo. Y luego que sale del agua, entonces comienza allí una vida nueva en Cristo. Comienza de nuevo. Es decir, espiritualmente es como si fuera un bebé. Aunque usted sigue con la misma apariencia, con la misma edad y con las mismas características físicas que entró al agua, pero espiritualmente es como si fuera un bebé que comienza a caminar por la senda espiritual siguiendo a Cristo y dejándose guiar por el Espíritu Santo, no poniéndole resistencia. Ahora, mucha gente dice, no, yo ya fui bautizado, a mí me bautizaron cuando era niño. Ahora, si nosotros leemos, vamos a ponerlo allí en pantalla, Mateo 28 del 18 al 20, y esto va a demostrar por qué
el bautismo de niño no es un bautismo. Jesús se acercó y le habló a los discípulos diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde están todas las cosas que Jesús ha mandado? ¿Dónde están? En su palabra. ¿Y qué cosas hay en su palabra, hermano? Los mandamientos, la ley, los mandamientos, las promesas, los consejos de Jesús, los ejemplos, para que nosotros no cometamos el mismo error que cometieron los antiguos. Entonces, ¿cómo a un bebé se le puede enseñar a que guarde los mandamientos? ¿Cómo a un bebé se le puede enseñar? Además, otra cosa, hermano. El bautismo es una decisión personal, voluntaria. Yo sé que los padres quieren que sus hijos se bauticen. Yo sé que como persona yo quiero que mi amigo o la persona que yo invité, mi hermano, mi tío, en fin, se bauticen. Por supuesto, pero yo no los puedo obligar. Yo los puedo invitar que vengan a la iglesia. Pero quien debe tomar la decisión de seguir a Cristo es individualmente de cada persona. ¿Y cómo un bebé puede tomar la decisión, hermano? ¿Tiene capacidad de decidir un bebé? No. Entonces, el bautismo de un bebé no funciona. Ahí por un lado. Ahora, otras personas vienen y me dicen, yo fui bautizado en la iglesia tal y cual. Y cuando se le invita a bautizarse en esta iglesia, dice, no, yo ya fui bautizado. Ahora, la pregunta mía es, ¿en la otra iglesia te enseñaron a seguir los pasos de Cristo? No. ¿En la otra iglesia te enseñaron que los mandamientos de Dios están vigentes? Inclusive el cuarto mandamiento, donde el día de adoración que Dios estableció desde el principio es el Shabbat, es el sábado. No. Entonces el bautismo tuyo no es completo. Hay que volverse a bautizar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque eso lo puedo decir yo. Pero ¿dónde dice en la Biblia eso? Bueno, vamos a leer unos versículos para que ustedes se queden tranquilos y vean que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Allí nos encontramos con el apóstol Pablo, nada más que el apóstol Pablo, que se encuentra con discípulos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos, fíjese, a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les contestaron, discípulos, ¿los discípulos eran creyentes en Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Habían sido bautizados? Sí. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Le dice Pablo a esos discípulos. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría. ¿Quién es el aquel que vendría? A Cristo, que todavía en aquel entonces no había venido. En aquel que vendría después de él, este es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se volvieron a bautizar, hermano? Sí. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando usted conoce una verdad mayor de la que conocía antes,
el bautismo anterior le quedó pequeño, hermano. Usted se tiene que volver a bautizar en la verdad. Porque usted quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí usted está aprendiendo la verdad bíblica, tal cual como está escrito. Si Dios dice que el cuarto mandamiento que habla del sábado y el día del sábado es el día para adorarlo a Él en espíritu y en verdad, es el día que Él reservó desde la creación para que lo adoren, pues venga a la iglesia ese día. Ay, yo no puedo venir otro día a la iglesia. Por supuesto que puede venir otro día a la iglesia. Todos los días si quiere venir. Pero el énfasis está en el Shabbat, en el sábado, porque ese día es exclusivo para la adoración. Los otros días usted puede venir después que sale de trabajar. Usted tiene que trabajar, porque si no, ¿cómo hace para vivir? Usted, o yo qué sé, limpiar su casa, o hacer compras en el mercado, y después va y va a la iglesia y tiene ahí una meditación, oración, en fin, lo que usted quiera. Lo puede hacer en todos los días de la semana si quiere. Pero el Shabbat, el sábado, es exclusivo para la adoración de Dios. Su vida tiene que parar. Usted no va a hacer negocio, usted no va a ir al trabajo, usted no se va a poner a cocinar, usted no se va a poner a limpiar la casa. Es el día del Señor. Está reservado para el Señor. Lo que sea cosa suya, llegar a ser lo mínimo. Lo mínimo. Claro, si usted tiene una comida que está fría en la nevera, usted la tiene que calentar un poquito para comerla en sábado. Bueno, tiene que hacer ahí un pequeño trabajito, pero no se va a poner a picar una cosa y la otra aquí para allá y hacer y amasar y no sé cuánta cosa y pasarse toda la mañana para cocinar una sola comida que después en media hora se desapareció la comida. ¿Ve? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su ley, obedientes a su mandamiento y reservemos ese tiempo para Él. Él lo estableció así. No argumente con el Señor, porque mucha gente argumenta con el Señor, se pone a pelear con el Señor. No argumente con el Señor lo dice. Lo mismo está a la hora de la alimentación. El Señor establece pautas para alimentarse la persona, para que tenga vida saludable, no tenga enfermedades, no le venga la diabetes. ¿Sabían ustedes que el consumo de cerdo, que es algo muy común y que va en contra de Dios, produce la diabetes? Entonces, por eso hay mucha gente que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque viene con años comiendo un alimento inmundo, que Dios declaró inmundo en su palabra, que no se debe comer. Eso genera enfermedades, entre otras cosas, porque hay otras enfermedades también más peligrosas. Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo, pues hagamos su voluntad. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿dónde están los mandamientos del Señor? Pues en la palabra de Dios. Allí tenemos que ir. No lo que me dice el vecino o lo que dice, no sé, el pastor o lo que me dice un hermano. Vamos a la fuente directa del conocimiento, que es la palabra de Dios. Si el pastor habla lo que dice la palabra de Dios, entonces le voy a hacer caso al pastor. Pero si el pastor a lo mejor puede decir otra cosa que está cambiada a la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros mismos tenemos que escudriñar las escrituras para saber que estamos dando los pasos correctamente bien. Por lo tanto, hermanos, Tito 3, 4 al 6 dice lo siguiente. Tito 3, del versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Por amor nos salvó. Y fíjese que aquí enfatiza, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Y aquí viene la parte clave.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el lavamiento? En la fuente de lavamiento. Así que la fuente de lavamiento es donde el cristiano se regenera y se renueva en el Espíritu Santo. Es decir, que el cristiano se purifica, muere a la vida antigua en el altar del sacrificio, es sepultado en agua en el lavacro y en el mismo lavacro es renovado, es regenerado, es resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, completamente cambiado, el nuevo creyente resucita completamente cambiado a una vida nueva en Cristo Jesús, aunque la apariencia por ahora es la misma. Pero cuando Cristo venga en majestad y gloria, esa apariencia va a cambiar. Porque Cristo va a hacer nueva todas las cosas, dice la palabra de Dios. Él renueva la tierra, pero también renueva al hombre y a la mujer. Y no solo la tierra y al hombre y a la mujer, sino las plantas, las flores, los árboles, las frutas, los animales, las aves, los peces, todo va a estar renovado. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Hasta el aire va a ser renovado, hermano. Todo nuevo. Eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Acá hay una cita muy interesante que se las voy a compartir, que dice lo siguiente. El cambio de corazón, se está refiriendo, el corazón es este, no es el órgano que bombea sangre, sino nuestra mente. Eso le llama, la Biblia le llama corazón a la mente. El cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural del alma se opone al cambio que transforma la altivez y el orgullo en la mansedumbre y la humildad de Cristo. Claro, si vivimos en un mundo de pecado y nuestra naturaleza es hacia el pecado, hay resistencia al cambio que el Espíritu quiere hacernos en nuestras vidas. Por eso Dios nos pide que seamos humildes de corazón, mansos y humildes, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa transformación. Pero si hemos de caminar en la senda de la vida eterna, es decir, siguiendo a Cristo, no debemos prestar oído al susurro del yo. Porque muchas veces yo soy así y nadie me va a cambiar. Así nací yo. Ese soy yo. Y el yo. No tenemos que hacerle caso a ese yo. Dejar ese yo de lado y hacerle caso al susurro del Espíritu Santo que nos llama a cambiar. A manifestar amor en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Acuérdese que Dios es amor, la ley es amor y se cumple la ley manifestando amor. Eso ya lo hemos visto. Como también el Señor nos reta a que amemos a aquel que nos ultraja, aquel que es el enemigo nuestro, que nos rechaza, que amemos también a esa gente, que oremos por ellos. Entonces, al recibir la luz divina, como la estamos recibiendo, y cooperar con las inteligencias celestiales, ¿quiénes son las inteligencias celestiales? Acá nos pide, en esta cita, que cooperemos con las inteligencias celestiales. ¿Quiénes son las inteligencias celestiales? Son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las inteligencias celestiales. Nosotros debemos colaborar con ellos. Dejar guiarnos por ellos, no poner resistencia, no argumentar con ellos. Hay gente que argumenta y se pone a discutir y cosas que
que no tienen respuesta, porque Dios la estableció así, y si Dios la estableció así, que es nuestro creador, es nuestro hacedor, ¿cómo nosotros, sus criaturas, que somos inferiores en inteligencia, vamos a argumentar a una inteligencia superior? No podemos. Tenemos que obedecer. Y sabe una cosa, Dios no nos quiere oprimir, no nos quiere lo malo para nosotros. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que nosotros tengamos buena salud, que seamos prósperos. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos prosperar en este mundo si nos oponemos a Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice aquí, al recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales, nacemos de nuevo, liberados de la corrupción del pecado por el poder de Cristo. Nacemos de nuevo, nacemos a una vida nueva. ¿Dónde se encuentra esta cita? Dios nos cuida. Capítulo 13, donde dice, marzo 13, se necesitan un cambio de corazón. Habíamos mencionado que los rituales de sacrificio se realizaban todos los días continuamente. ¿Se acuerda que eso lo mencionamos ayer? Que habían 2 sacrificios que se hacían todos los días, mañana y tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos los días. Y el Shabbat, como era sábado, que era un día solemne, ese sacrificio se hacía doble. 2 corderos en la mañana, 2 corderos en la tarde. Pero todos los días se mataban ese sacrificio continuo. Eso se hacía continuamente. Y cualquiera que pueda argumentar en cuanto a que como nosotros podemos tener continuidad en el nuevo nacimiento, si el bautismo es una sola vez. ¿Cómo nosotros podemos tener continuidad en este nuevo nacimiento si el bautismo se realiza una vez para el resto de las vidas? ¿Cómo nosotros logramos continuidad? Ya lo voy a explicar y ustedes les van a quedar claro. Esta iglesia lo practica. Y entonces nosotros debemos cumplir con ese ritual. Mire, cuando una persona se bautiza, vamos a suponer, se bautizó, vamos a poner una edad promedio ahí, 50 años. Se bautizó de 50 años. Hay personas que se bautizan de 15 años, 20 años, en fin. Pero vamos a poner que la persona se bautizó a los 50 años. Todos los pecados, desde que nació hasta los 50 años, en el bautismo son perdonados. Ya, se limpió de todos esos pecados. Pero de 50 en adelante, la persona sigue en este mundo. Y a pesar de que sigue en los pasos del Señor, como nuestra naturaleza es bastante fuerte y es hacia el pecado, pecamos. Por eso el sacerdote, antes de entrar del altar del sacrificio al templo, hacia el tabernáculo, estaba en la fuente porque ahí sí se tenía que purificar nuevamente. Entonces, la persona se bautiza a los 50. Y los pecados que comete en el año 51, ¿cómo? Y en el año 52, ¿cómo se limpia? ¿Se tiene que volver a bautizar? No, entonces hay un ritual que se llama la Santa Cena, que se practica en esta iglesia, exactamente siguiendo las pautas del santuario. ¿Cómo es eso? La persona, antes del ritual de la Santa Cena, tiene que ir personalmente a Dios y confesarse ante Dios de todos los pecados pasados. Es decir, desde donde se bautizó hasta la primera Santa Cena. Ahí en ese corto lapso, póngale 1 año, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Que Dios le perdone todos los pecados que cometió ahí. Él tiene que ir en oración y eso es ubicarse en el altar del sacrificio.
Luego, en la Santa Cena está el ritual del lavamiento de pies y manos. ¿Sí o no? Eso es en el lavacro. En el lavacro. Y entonces, una vez que la persona se purificó en el lavacro, puede entrar ahora al santuario y continuar alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque ya esos pecados, hasta esa Santa Cena, los pecados pasados, fueron otra vez cubiertos por la sangre de Cristo. Y como Santa Cena es continuamente, se hace periódicamente, cada 3 meses, 4 meses, en fin, eso depende de cada iglesia, entonces periódicamente uno se está purificando. ¿Les quedó claro eso o no? ¿Hay respuesta bíblica para esto? Sí. ¿Ustedes conocen o se acuerdan por lo menos de la Santa Cena del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo celebró la Pascua un día antes, sabiendo que Él iba a ser entregado y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hizo en un momento dado el Señor Jesucristo? Agarró una toalla y un recipiente con agua y empezó a lavarle los pies a cada uno de los 12 discípulos. Y cuando llegó a Pedro se armó lío. Y vamos a leer ese pasaje que es del Juan capítulo 13, versículo 4 al 10. Fíjese lo que dice allí. Se levantó de la cena y se quitó su manto, o sea, se está refiriendo a Cristo, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Aquí empieza la parte clave. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies? Y respondió Jesús, a ver si está allí, sí, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y entonces, versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, espérate, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, Simón Pedro le dice, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Prácticamente le dice, báñame completo. Y Jesús le dice, el que está lavado, y yo diría, el que ya está bautizado, no necesita lavarse, sino los pies, ¿ve? Porque ya está limpio, aunque no todos. Había alguien ahí que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas, que no estaba limpio. Realmente Judas no había entregado su corazón. Fíjese que los pies, porque todo estáis limpio. ¿Por qué los pies y las manos? Porque las manos es el símbolo de lo que hacemos en este mundo. Y podemos hacer de vez en cuando alguna cosa equivocada, contraria a la de Dios. Y los pies, porque en los pies que estamos caminando en un mundo lleno de pecado y posiblemente demos algún paso torcido en este mundo. Y andemos de pronto nos metemos en un camino que es el camino pecaminoso y no nos damos cuenta. Entonces nosotros tenemos que ir a Cristo nuevamente, confesar nuestros pecados y lavarnos las manos y los pies. No volvemos a bautizarnos. Nos volveríamos a bautizar si la persona se va y se pierde en el mundo, y como sucedió con alguien que yo conocía, y empezó a beber, a tomar, a salir y a vivir una vida promiscua, hasta que de pronto volvió a escuchar otra vez la voz de Dios y regresó, y entonces tuvo que empezar todo de nuevo. Pero mientras las personas se mantengan en los caminos del Señor, solamente con la Santa Cena, ya la persona se purifica continuamente.
continuamente. Una pregunta más para más o menos ir terminando. ¿Es necesario bautizarse? ¿Será un capricho de la iglesia? ¿Será una moda que tiene la iglesia? ¿Será que el pastor pone la orden? Mira, que esta iglesia aquí bautiza a la gente. ¿O será que es algo que Cristo estableció ya desde un principio? ¿Sí o no? Ya leímos un pasaje, el de Mateo 28, del 18 al 20. Ya leímos ese pasaje. Pero hay otro pasaje más claro y contundente que está en Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan, capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de agua y de espíritu, hermano? Eso es el bautismo. Es seguir a Cristo, salir del campamento, salir del mundo, ir hacia al santuario, atravesar la puerta del atrio, llegar al altar del sacrificio, transferir los pecados a Cristo, ser sepultado en el lavacro y ahí en el lavacro renacer a una novedad de vida. Eso es nacer de agua y de espíritu, porque quien nos está guiando a seguir a Cristo es el Espíritu Santo. Y lo que nos limpia no es realmente el agua, sino el agua por la palabra y el agua que también representa el Espíritu Santo. ¿Les quedó claro cómo es seguir a Cristo? Todos los pasos que hay que seguir a Cristo. Falta un detallecito más. Ustedes saben que habíamos dicho que la fuente de lavamiento estaba hecha de bronce, pero también estaba compuesta por los espejos de las mujeres de Israel. Es decir, que cuando el sacerdote iba a sacar agua, él se podía ver allí porque habían espejos. ¿Y qué significa eso? Vamos a leer aquí unos versículos. Éxodo 38, 8. Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el santo compartimento y también cuando salían. Ahora, así como el agua es un símbolo del Espíritu Santo, porque recién lo vimos, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5 dice que el lavacro es también símbolo de la palabra de Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es Tito 3:5 y Efesios 5:26, que eso ya lo leímos. Ahora, ¿qué significa los espejos? Ya vimos que el agua representa al Espíritu Santo y a la palabra, pero ¿qué representa el espejo? Para saber qué representa el espejo, antes quiero preguntarle a ustedes, ¿para qué ustedes utilizan el espejo? ¿Nada más que para mirarse? Usted utiliza el espejo para ver si se peinó bien, si no tienen una manchita en la cara. Por ejemplo, yo cuando me voy a afeitar me tengo que usar un espejo porque si no me corto la nariz o la oreja y si no tengo un espejo delante. ¿Ve? O sea, uno necesita el espejo para estar bien y a ver si le quedó bien no sé, la ropa, la corbata,
en fin, usted se mira al espejo, se compara con el espejo a ver si está todo correcto. Ahora vamos a llevarlo al plano espiritual. ¿Qué representa el espejo? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 23 y 25. Salteamos, o sea, solamente el 23 y el 25. El 24 no lo vamos a leer. Después usted en casa si quiere lo lee. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Eso dice Santiago 1:23. Ahora, Santiago 1:25 dice, vamos al 25 ahorita. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Qué ley será esta? ¿Qué ley es esta? Los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, del 1 al 17, y en Deuteronomio 5, del versículo 6 al 21. La ley de Dios original, cuidado, porque hay una ley por ahí que se enseña y es una ley cambiada por el hombre. Y yo vengo de ese sistema. Me enseñaron esa ley equivocada, pero cuando yo vi que la ley real, verdadera de Dios, escrita con el dedo de Dios, que Dios se tomó la molestia de descender personalmente a la tierra para escribir con su propio dedo la ley 2 veces, porque la primera vez Moisés rompió las tablas, tiene que ser algo grandioso y sublime para que Dios venga en persona a entregar esa ley. La ley no es humana, la ley es divina, la verdadera ley. Entonces, a eso se refiere Santiago, a esa ley que está en Éxodo 20, del 1 al 17, y en el Deuteronomio 5, del 6 al 21. Entonces, más el que mira atentamente en la ley perfecta y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no es solamente la leí, la sé y ya, y después se olvidó, sino que hacedor de la obra, es decir, hace la voluntad de Dios de lo que dice allí, este será bienaventurado. Y bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido en lo que hace, en su vida. Es decir, que la ley de Dios es nuestro espejo. Así como nosotros usamos el espejo común para ver si estamos bien presentables, espiritualmente nuestro espejo es la ley de Dios. Y mirando la ley de Dios a ver si nosotros estamos cumpliendo bien los mandamientos. Y si vemos que estamos fallando en alguno, pues hay que hacer una corrección. Porque nuestra meta es hacer la santa y divina voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, porque hay muchos que dicen Señor, Señor en distintas iglesias. Son 2.700 millones de cristianos alrededor del mundo que dicen Señor, Señor. Y el Señor dice, Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, excepto los únicos que entran al reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese que hay muchos que predican en mi nombre, dice, hay muchos que hacen milagros en mi nombre, hay muchos que echan demonios en mi nombre, y sin embargo el Señor le dice, yo no te conozco, no sé ni quién eres, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, para que el Señor nos reconozca como pueblo suyo, tenemos que hacer su santa y divina voluntad. Tenemos que aprender a caminar con Cristo. Cristo va adelante y nosotros siguiendo sus pisadas. Y entonces, teniendo la certeza y la fe de que el Señor Jesucristo nos va a llevar a la tierra prometida, a la santa ciudad, a la vida eterna. Hay alguien aquí, hermanos y hermanas, que todavía no ha dado ese paso.
de llegar allí hasta el lavacro. ¿Hay alguien aquí que quisiera comprometerse hoy en dar ese paso de fe, de entregarse a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, lo purifique y comience a vivir una vida nueva en Cristo? ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, mientras nosotros cantamos el himno tema, se puede acercar hasta aquí, que vamos a orar por usted. Y las otras personas que ya dieron ese paso, pero que quieren renovar ese compromiso con el Señor, igualmente se pueden acercar hasta acá, que vamos